teníamos pendiente, porque nos lo habían pedido, lo prometimos y nunca lo terminamos con la segunda temporada de Roma, ¿verdad, Jorge? Roma, eso es. Y la verdad es que no la hemos vuelto a ver. Ahora está otra vez de moda en HBO, está en el top 10, me parece, o sea que es una serie inmortal, porque Sí, vuelve otra vez la atención del público. Y una cosa que hablamos en su momento es que en el año 2006, que creo que fue cuando salió, fue la serie más cara de la historia y de hecho la estaba viendo la gente, pero que no podían cubrir gastos de la cantidad de del dinero que se estaban gastando. Y eso lo vamos a notar en esta segunda temporada, ¿verdad? Que igual que la primera llevaba cierta coherencia cronológica, aquí han metido... Estaban hablando que querían hacer 5 temporadas y la metieron en esta segunda, ¿verdad? Sí, yo la sensación que tengo de la segunda temporada que es como más deslavazada. Es como que empiezan lento, Sí. a un ritmo parecido al de la primera, y de repente se acelera todo aquello y en los 2 últimos capítulos, ¡bamba!, liquidan todo. ¿Verdad? Como de, tenemos que acabar esto ya, de alguna Sí, manera. es muy fácil coger el hilo de la primera porque es justo el asesinato de César, ¿verdad? En el Senado. Eso es, sí. Y una cosa que te iba a comentar yo, que es sobre todo en esta primera parte de la segunda temporada, que nos habla de todo del asesinato de César, del funeral que tienen, del discurso que da Marco Antonio, que parece ser que lo inmortalizó Shakespeare, que parte de eso es cierto. Sí, bueno, el famoso discurso. A ver, claro, pero el público anglosajón lo va a relacionar enseguida con la famosa la tragedia de Shakespeare. Que curiosamente en la serie no sale el discurso, se lo cuenta uno a otro. Mira lo que ha dicho, Sí. no sé qué, tal y cual, ¿no? Sí, parece ser que lo que hizo Marco Antonio, según pues, Plutarco y bueno, los historiadores que han transmitido un poco aquello, fue leer el testamento de César, que dejaba un dinero a todos los ciudadanos, con lo cual Sí. sacó la túnica ensangrentada y entonces aprovechó para decir, fijaos qué malos son estos que lo han asesinado, que tuvieron que abandonar la ciudad a Claro, continuación. porque justo Bruto, antes nos además. cuentan los prolegómenos de este funeral. Es decir, no sabemos hasta qué punto es cierto, pero en el Senado también intentaron matar a Marco Antonio y se escapa Sí. con vida. Luego la parte de ficción de Lucio Boreno y Tito Pulo, que son personajes históricos, pero que simplemente, como comentamos en el otro programa, había salido en los diarios de Julio César, pero no sabíamos nada más de estos dos personajes, ¿verdad? Eso es, eran 2 centuriones que habían hecho una hazaña porque tenían un pique entre los dos y los menciona así Julio César como una anécdota. Entonces los toman los guionistas para convertirlos un poco en el contrapunto de la plebe, el soldado raso frente a los nobles. Que además en la segunda temporada casi son los protagonistas ellos, Sí, es que verdad. toman un papel muy, muy relevante. Para recordar la historia de Lucio Boreno, era que su mujer había tenido un hijo con su cuñado, ¿no? Sí, con su cuñado, Con su sí. cuñado, porque creía, y aparte lo explica, que estaba muerto. Es decir, es que las noticias Eso es, sí. de la gente, de los legionarios que caían en las guerras, nos podemos imaginar lo que tardaban en llegar y que, bueno, que le habían dado por muerto. Entonces, era un secreto que poco a poco se iba filtrando y lo habían utilizado para ayudar a matar a Julio César, porque este Lucio Boreno era como el guardaespaldas de... Eso es. Sí, se lo chivan. Oye, que tu mujer te ha puesto los cuernos, el otro va, la pelea que ella se cae, se muere. Y entonces, justo, claro, la primera capítulo de la segunda temporada empieza por una parte con Julio César muerto en el Senado Sí. y por otra parte Lucio Boreno en la casa, pues con el desastre. La mujer muerta, aparecen los niños, lo maldice de una forma Sí, todo se como hace con tremendo. los cuernos, así. Total. Lo que pasa es que otra cosa, justo cuando está... Porque esto nos prepara para toda la temporada de la serie. En este momento, Marco Antonio decide que lo más sabio, que digamos que es del partido de los Sí, de los populares. de los populares, César, perdón, eso iba a es. decir. Los otros son los optimates. Pues decide llegar a una tregua con los asesinos de César, aunque él nos está diciendo por lo bajo que está deseando vengarse, tanto Atia como Octavio Augusto también. Pero de alguna forma deciden guardar un poco las formas y celebrar este funeral. Y aquí en esta serie nos ponen a Marco Antonio como un tío bastante bruto, pero luego resulta que ha sido muy calculador porque se ha sabido ganar al pueblo y echar a los asesinos de César, ¿verdad? Parece que era un personaje político bastante hábil. Sí, en la serie sale como impulsivo, más parece menos calculador que Augusto, pero bueno, también sabe su carta. Sí, además ahí los asesinos de César cometieron un gran error. Se matan a César, pero luego acto seguido pues no hacen nada. Bueno, ya como hemos matado al tirano, ya la República está restablecida. Y claro, perdieron enseguida el control de las cosas. Tuvieron que abandonar Roma. Sí.
aunque al principio se hace una especie de tregua, tienen que abandonar Roma por la presión, ¿no? De un poco así popular, que les vuelve un contra, Marco Antonio vuelve a la plebe en contra de ellos y demás. Luego ya los van a declarar enemigos del Estado y bueno, va a ser un proceso así más... Porque en todas estas guerras que vienen ahora, antes de que se consolide el Imperio Romano, porque el Imperio Romano se ha venido a considerar como tal a partir del reinado, entre comillas, de Augusto, ¿verdad? Julio César es un dictador, pero en teoría de la República todavía. Bueno, es que a ver, hay un problema ahí. En el fondo la dictadura, o sea, hay una especie de dictadura, no en el sentido romano, sino en el sentido moderno, militar, porque estos se basan en el dominio que tienen sobre las legiones y sus riquezas. O sea, es como casi una cosa militar. El problema es cómo justificar ese poder. Julio César no llegó a... Bueno, como lo asesinaron, no sabemos cómo lo hubiera legalizado. En la primera temporada lo comentamos, que le impulsó, Marco Antonio casi le dijo que tenía que proclamarse rey, pero en Roma lo de rey estaba muy mal visto. Sonaba muy feo, es verdad. Eso es. Luego, claro, Augusto, bueno, va a tener unos años de enfrentamientos hasta que se queda él solo con Marco Antonio por el poder. Y lo que va a hacer ella cuando ya se quede solo es legalizar el poder con el sistema de Augusto. Que es muy curioso porque lo que va a hacer Augusto es aparentemente mantener las estructuras de la República, incluso no sé decirle, las consolida en apariencia, pero va a tener una serie de poderes excepcionales que le van a permitir justificar legalmente el poder que tiene de facto. Claro, porque digamos que cuando el pueblo estaba viendo las acciones de Julio César, debía tener todavía en el recuerdo lo de Mario y Sila, ¿verdad? Entonces creían que iba a ser una cosa parecida. Eso. Bueno, es que fue parecido. Claro. No fue parecido, fue peor todavía. Fue más sangriento todavía. Sí, mucho más. Augusto, durante su reinado por llamarlo de alguna manera, no tuvo que matar a mucha gente, fue relativamente tranquilo ya desde el año 27 a.C. en adelante, hasta que murió en el año 14 después de Cristo. Gobernó muchísimas décadas. Lo que pasa es que creo que cité la frase la primera temporada. Es de los que podría haber dicho al morir: no tengo enemigos a los que perdonar porque los he matado a todos. Con lo cual... Eso lo hablamos en el otro programa, que de alguna forma el chaval que nos muestra, el chaval que es Octavio Augusto, parece un niño un poco raro, un poco empolloncete, pero buen chaval, y vemos cómo va degenerando hasta una especie de psicópata, ¿verdad? Al final. Muy puritano, sí, con unas manías, y luego depende del autor que leas, eso fue así o no, porque hay gente que le pone por las nubes a Octavio Augusto, ¿verdad? Augusto ha sido un personaje que a lo largo de la historia ha tenido muchas visiones. Antiguamente pues, era considerado casi pues, un personaje mítico, el fundador del Imperio Romano y demás. Hubo un historiador de los años 30, era neozelandés, creo, Ronald Syme, que tiene un libro muy importante que se llama La Revolución Romana, en el que analiza pues, el paso de la República al Imperio y el trasfondo social que hubo, porque también hubo la ascensión de la clase de los caballeros, es decir, bueno, no voy a enrollarme, pero... Y entonces da una imagen bastante negativa al Ronald Syme de Augusto, lo pone en el fondo como un personaje despiadado, calculador... claro, él escribió su libro en los años 30. En los años 30, por ejemplo, en Italia, bueno, lo de Augusto, con el fascismo Mussolini, Augusto se le pone por las nubes. Claro. Incluso se restaura muchos monumentos de Roma relacionados con Augusto. Y creo que Ronald Syme pues, tiene un poco una visión más negativa. Y sí que Augusto es un personaje que en la literatura moderna, el cine, siempre ha sido visto más bien negativo. Calculador, frío, despiadado. Y luego estaba pensando en las guerras civiles que van a consolidar el imperio, porque tenemos, por un lado, el partido de los populares, que sería Marco Antonio, que sería el heredero natural de César, pero el heredero declarado es su sobrino, es Octavio Augusto, ¿verdad? Claro. Y tenemos a esos dos. Luego, por un lado, tenemos a Lépido, que se mete por ahí en medio, contra las otras facciones de los asesinos de César, que serían los optimates. Pero a su vez luego pelean entre ellos, ¿verdad? Es un sin Dios. Sí, a ver, la serie, por cierto, antes hemos hablado de la progresión cronológica que tiene. Creo que hasta el capítulo, son 10 capítulos, hasta el capítulo 6 o por ahí, no recuerdo ahora, son nada más que los 2 primeros años posteriores a la muerte de César, que fueron vertiginosos. Claro, lo que ocurre es que el momento que asesinan a César, los Bruto, Casio and Company tienen que abandonar Roma. Y bueno, les nombran gobernadores en las provincias para que estén medio exiliados. Claro, el que queda como heredero de facto de César es Marco Antonio, pero lee el testamento y ha nombrado heredero a su sobrino nieto, que es Octavio, no se llama Augusto, se llamaba Octavio. Porque la serie le consideraba como alguien un poco bruto y un poco, poco refinado, ¿verdad, Marco Antonio? El otro era de la familia, además. Sí. Y claro, tú piensas, bueno, pues este niñato no va a hacer mucho. Y no, él va a reivindicar la herencia de su tío abuelo. ¿Qué ocurre? Que hay un primer enfrentamiento. Marco Antonio termina siendo declarado enemigo público por el Senado. Sí.
Y entonces se va a... Bueno, termina habiendo una guerra, la guerra de Módena, o Mutina, como dicen, la moderna Módena, en la cual se enfrentan el Senado, que manda a Augusto y a los cónsules Ircio y Pansa a combatir a Marco Antonio. Marco Antonio es derrotado, se tiene que retirar hacia las Galias, los dos cónsules mueren, Ircio y Pansa en la batalla. De hecho, en la historia de Roma quedó el año que los dos cónsules murieron. Fue aquello tremendo. Y bueno, pues en principio es derrotado, queda un impasse. Lo que pasa es que luego el Senado, bueno, para ponerse en contra del Senado, van a hacer un pacto perverso entre Augusto, Marco Antonio y Lépido, que hacen las paces. Pero tal y como nos cuentan la alianza es una cosa muy extraña, porque primero han discutido Marco Antonio y Octavio por el dinero de César que no se lo ha dado en la herencia. Eso es, sí. Este se ha endeudado a la familia para utilizar el dinero sin que se lo acabe dando. Y Lépido en su momento era uno de los generales que había mandado a combatir con Marco Antonio y resulta que todas sus legiones desertan y se van con Marco Antonio, ¿verdad? Sí, pero bueno, hacer un pacto que se llama el segundo triunvirato, porque el primero había sido el de César, Pompeyo y Craso. De hecho es muy guay cuando cogen el mapa y se dividen el mundo con una espada, ¿verdad? Y ahí fue terrible lo que ocurrió a continuación porque deciden desembarazarse de todos sus enemigos. Sí. Y entonces hicieron las famosas listas con las proscripciones. Cada uno, pues quiero que maten a fulanito, a menganito y además para poder hacer sus bienes. El que encabezaba la lista por petición de Marco Antonio era Cicerón. Eso iba a ir yo. Lo que pasa es que Cicerón, que es alguien tremendamente respetado, pero más como autor que como político, porque siempre se le ha tachado, todos los autores, como un tío bastante cobardica, ¿verdad? Que no acababa de significarse y que, de hecho, aquí vemos cuando matan a César, que él mismo dice, uy, se alegra, les da un abrazo a todos, pero dice, pero no me habéis informado. Era alguien como que siempre estaba ahí... Porque no lo consideraban fiable los conspiradores. Era más del partido senatorial, pero tampoco... Bueno, él tampoco se fiaba mucho de los optimates, porque él defendía la idea de la república y demás, pero tampoco para que fuesen los 4 patricios mangoneando todo lo que podían. Sí. Entonces, pues bueno, era un poco así como más ambiguo, ¿no? Aunque fuese... Pero vamos, fue asesinado por orden de Marco. Y además le cortaron la cabeza y las manos y las pusieron ahí en el foro. Las clavaron en el Senado, ¿verdad? Filípicas, que se llaman esto, digamos que fue un discurso súper incendiario en el que insultaba a Marco Antonio, pero lo mandó como por... Sí, lo mandó por delegación para que lo leyesen. Son muy entretenidas de leer porque a Marco Antonio lo pone de vuelta y media. ¿Son reales eso que vemos en la serie? Se llama Filípicas por unos discursos que en Atenas el orador Demóstenes había dedicado al padre de Alejandro Magno, a Filipo, II de Macedonia. Sí. Ha quedado incluso en castellano la expresión popular esa de soltar una filípica, un discurso tremendo poniendo a alguien a parir. Y bueno, pues son muy entretenidos de leer. Además, con los romanos siempre que se metían a poner a caldo a alguien, siempre tiraban mucho del lado de sus perversiones sexuales, lo pone como un personaje borracho, brutal, pervertido. Son muy entretenidas de leer las filípicas. Sí, más cosas que nos dejamos, por eso me viene bien tener aquí la chuleta. De alguna forma aparece también Cleopatra con Cesarión, que la serie no lo pone como realmente hijo de Tito Pulo, pero bueno, esto ya es una ficción para hacerlo un poco más entretenido. Pero claro, básicamente Marco Antonio se descojona de ella. Dice, pero ¿cómo vamos a legalizar a tu hijo bastardo cuando en el testamento de César está su sobrino y luego estoy llevando yo aquí, digamos, las cuentas? El hijo como de un egipcio, de Eleja, de esto. No sé. Por cierto, a mí la serie me hace mucha gracia porque siempre, claro, cuando haces como vuelves a rodar una historia que ya se ha rodado anteriormente de otra manera, siempre contrapones. Entonces, claro, Cleopatra, todos tenemos la imagen de la película mítica de Cleopatra con Elizabeth Taylor. Y aquí es una Cleopatra muy romántica, muy no sé qué. Aquí es una Cleopatra que es como una especie de niña perversa y muy calculadora, y cruel, muy calculadora, muy tremendamente sensual por otra parte. Es decir, o sea, es como a mí me resultó que es un contraste muy fuerte, ¿no? Con Está el muy guay. de Taylor. Y luego teníamos otra parte de la historia, porque son muchas capitas en la serie, que tenemos que cuando Lucio Vorenus se ha escapado después de ver que su mujer en realidad se ha suicidado, él no llegó a matarla, no sabemos, es la duda que tenemos si le iba a matar o no, ¿verdad? Y luego los hijos son raptados por este Arestes Follman, que era esto que llaman los Collegium, que son una especie de protomafias, ¿verdad? Los que llevan los barrios bajos de Roma. Sí, es que los colegi eran como una especie de asociaciones, eran en parte, es una cosa a mitad y mitad entre la mafia y entre la mafia, digamos, y las facciones políticas. Eran un poco los que las luchas políticas hacían la lucha de calle, para entendernos, los colegia. Están bastante documentados y aquí, bueno, aquí pinta eso, como una especie de protomafia italiana con Fulmen, que efectivamente vende a los hijos como esclavos, una cosa que ocurría mucho en la época, eso de coger una persona libre, un niño, secuestrarlo y venderlo por ahí. ¿Y legalmente eso, bueno?
era ilegal, pero bueno, o sea, hacerse se hacía, claro. Píllales, ¿no? Claro. Como cuando raptaban a los cristianos los musulmanes en el Mediterráneo. Sí, Luego pero vete a buscarles, ¿no? ¿Dónde están? Lo que ocurre es que esto va a tener importancia en la historia porque Moreno se carga al jefe de este colegio. Digamos que es como si matara a un jefe de las familias mafiosas de Nueva York, y Marco Antonio le encarga poner paz en los bajos fondos de Roma, Eso ¿verdad? es, y lo nombra ahí como jefe de la facción del Aventino, creo que Sí. le llaman y tal. Está esto. Por cierto, hay una cosa muy curiosa aquí en la serie, es el contraste que hay entre los dos, entre Moreno y Pulón, debería ser en castellano, pero bueno, por el inglés siempre lo pone como Tito Pulo. La primera temporada, pues siempre Moreno es un personaje mucho más estricto, más racional, es como más estoico, y el otro es muy impulsivo, es como una bestia parda. Y además Moreno es el que en aquel momento creo que es senador, le tiene que salvar la vida cuando está condenado a muerte. Sí, en cambio, la segunda temporada es un Todo poco lo al contrario. Moreno es, digamos, que es como el descenso a los infiernos de Lucio Moreno, ¿no? Sí. Y en cambio, Pulón se va a convertir en un personaje mucho más sensato. Todo el rato le está esperando. Es como Sancho Panza, ¿verdad? Le está bajando. Se enamora de esta esclava germana que se llama Irene, que la rescata y se casa con ella. O sea, tiene Después de un amor haber romántico matado con a ella. su marido. Eso es. La temporada anterior, sí. Pero bueno, es un personaje como que se asienta la cabeza, Sí, por se así va decirlo, Pulón. civilizando, Se va cierto, civilizando. es En verdad. cambio, el otro es un descenso a los infiernos, total. Y esta escena tan guay en la que vemos claramente como muchas veces las religiones son imitaciones de otras religiones que estaban por debajo. Es decir, cuando vemos la procesión de la Virgen de la Concordia, podemos ver procesiones hoy en día de Semana Santa, ¿verdad? Que han ido cogiendo antiguos mitos o antiguas religiones y las han absorbido las nuevas religiones. Porque aquí, cuando vemos la procesión de la Concordia en la que todos las pandillas o los miembros de la mafia tienen que parar de pelear y tener una especie de un parlamento, ¿no? Sí, bueno, yo creo que un romano de estos hubiese aparecido ahora en Semana Santa, que estamos en Semana Santa, pues al ver la procesión, me hubiese preguntado que qué dioses son esos de las figuras y tal, ¿no? Pero se debía parecer bastante, ¿no? Sí, pero vamos, lo que es el marco así general debía parecer una cosa un poco así normal, sí. Y claro, lo que vemos es como si Lucio Moreno, en un momento determinado en el que está enloquecido porque ha perdido a toda su familia, coge como si fuera a la Virgen del Rocío y la revienta contra una pared, ¿verdad? Eso es, sí. Ahí ves, además se nombra a mismo hijo de Hades, como un personaje ya desesperado, dispuesto a todo. Lo curioso es que, digamos que debía ser una sociedad bastante religiosa o supersticiosa porque todos reculan, se cagan de miedo, digamos, todos sus enemigos. Más que era supersticiosa, Roma era enormemente supersticiosa. Es decir, era más que una religión en el sentido de decir con los 10 mandamientos, o sea, no es una religión revelada, como el judaísmo, el cristianismo, eso que tienes una serie de mandamientos que cumplir, morales. Es más bien como supersticioso, ¿no? Es como que si rompes la imagen, entonces pues llega el dios y claro, te manda una enfermedad para vengarse de ti. O sea, debían considerar este tío está loco porque no tiene nada que perder, porque alguien que hace eso es alguien totalmente enloquecido, ¿verdad? Eso es, sí. Claro. No, es que es una escena que está muy guay, sobre todo por el terror que vemos en esos asesinos, ¿verdad? Dicen, ¿qué barbaridad ha hecho aquí? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, bueno, las guerras que tiene con estas facciones y cómo Pulo está intentando ponerle un poquito más de paz, mientras se están enfrentando. Por eso os comentaba Jorge antes que ahora empieza a ir todo muy, muy corriendo, ¿verdad? Porque los dos o tres primeros capítulos tienen cierta lógica y luego como pisan el acelerador. Vamos para que pensemos una cosa. César es asesinado en marzo del año 44, los famosos hitos de marzo. El año siguiente, en el 43, es cuando se produce la famosa guerra esa de Módena o Mutina, que es derrotado a Marco Antonio. Luego se hace el triunvirato, las proscripciones con muchos asesinatos, y en el 42 se produce el enfrentamiento entre los triunviros, o sea, Augusto, Marco Antonio y Lépido, que Lépido siempre pintaba menos, Sí. y el partido del Senado, los asesinos de César, Bruto y Casio, que están en Grecia, y fue la batalla de Filipos. Filipos está en lo que sería actualmente en la zona del norte de Grecia, entre Tesalia y Macedonia, que fueron dos batallas en 2 días, es decir, pero bueno, pierden el partido senatorial, que por cierto se suicidaron, Bruto y Casio. Aquí les vemos como que... vemos más heroicos, sí. Sí, más heroicos, como que han dado su vida por... Se tiraron sobre la espada, el típico asesinato romano ¿no? Que es, suicidio, perdón. Y nada, pues el partido ya senatorial es derrotado. Hay más cosas, era más complejo que la serie simplifican. Luego es que, por ejemplo, en Sicilia y Cerdeña estaba uno de los hijos de Pompeyo, dando guerra todavía. Que aquí le vemos que le mata luego Marco Antonio en un momento cuando sale de la casa. Y tuvo una guerra tremenda naval, sobre todo entre Augusto pero duró muchos años. Y además desde el mar lo que hacían era cortar el abastecimiento de trigo que iba de Egipto y África hacia Roma para provocar hambruna en Roma. Es decir, que fue mucho más largo, sangriento, es decir, fue una década de guerra. La sensación que me
da a mí con estas guerras es que debían tener totalmente avasallados a todos los vecinos el Imperio Romano o la República Romana, porque no les dan ningún problema ni los germanos, ni los partos, sino que simplemente pueden permitirse el lujo de meter una carnicería en la que están perdiendo hombres entre guerras civiles y no pierden territorio. Bueno, yo creo que estarían un poco a ver si terminan de matarse estos entre ellos y luego ya nosotros a ver qué hacemos. Pero nos imaginamos la cantidad de soldados romanos que murieron peleando entre ellos, aquí, básicamente. Sí, fueron unas guerras largas, sangrientas. Pensemos eso, que es lo que la serie cubre es desde el año 44 hasta el año 30. Cuando llega el año 30 es cuando entra Augusto en Alejandría. Y sí, son 14 años. Aunque solo los 2 últimos capítulos cubren casi 10 años. Y la anterior serie, la primera temporada, debieron ser 4 o 5 años. 4 o 5 años, eso claro, es una cosa completamente distinta. Capítulos. Teníamos aquí también que suponemos que era algo bastante común en la época, como Atia coge a un esclavo y lo infiltra Servilia coge un esclavo y lo infiltra en la casa de Atia para envenenarla, ¿verdad? Eso es. Y luego todo el sistema legal en el que ha sido descubierto, pero le tienen que torturar porque si no confiesa de alguna forma no es legal. Bueno, es que luego de las subtramas. asesinato. Yo creo en esta temporada hay tiene más importancia las subtramas es decir, que hay por debajo de la gran política que lo que es la gran política. Entonces, claro, está el enfrentamiento entre Servilia, que es la madre de Bruto, que había sido también antiguamente amante de César, y bueno, en castellano deberíamos decir Acia, lo de Atia es en inglés, pero bueno, Atia o Acia, que es la madre de Augusto. Creo que es Molly Parker, la actriz, que es una mujer tremenda, sensual, cruel. Es una de las grandes protagonistas de la serie. Una es la amante de César y otra la amante de Marco Antonio. De Marco Antonio. Todo esto es. Lo de que Servilia había sido amante de César, creo que es histórico. Lo de Acia, por lo que sabemos, aparte murió, creo que el año 43. O sea, murió muy rápido, ¿no? Y debió ser más una matrona muy tradicional. Es una licencia histórica. Sí, totalmente. Recordamos en la primera temporada cómo se desencadenan los acontecimientos porque Atia encarga hacer unos grafitis por toda Roma contando la infidelidad que está teniendo César con Servilia, ¿verdad? Y que eso empieza a hacer Claro, eso es. andar la máquina. Entonces, este odio que tienen estas dos mujeres, que de alguna forma son muy poderosas también en Roma, es decir, no están al nivel de los hombres, pero también mueven los hilos, ¿verdad? Es un hilo conductor de gran parte de los capítulos de la serie, el enfrentamiento entre las dos. Además, cada una porque luego otro personaje secundario interesante, porque es un personaje que lo desarrollan y luego desaparece de golpe. Seguramente lo hubiesen desarrollado más de haber continuado la serie. Es un personaje que es judío, Timón, que vive en Roma, que es judío, que es tratante de caballos, creo, pero también en horas libres es sicario. Sí, y es un total. poco como la mano derecha el que hace el trabajo sucio de su ama, de su protectora, o sea, su patrona, de Atia. Pero este personaje más empezando en desarrollo porque llega el hermano que llega de Palestina. Sí, que es de alguna secta de estas judías, ¿verdad? Un celote judío de estos que odia a los romanos y quiere echarles. Y claro, le hace ver pues, que les ha corrompido en Roma, sirviendo a los amos. Y entonces empieza a tener como dudas morales y el otro. Es decir, hay un desarrollo del personaje de Timón. Pero de repente se corta, desaparece. Es que yo no sé hasta qué punto eran conscientes de que cuando empezara la segunda temporada iban a tener que cerrarlo todo. Da la sensación como que les avisaron a mitad de temporada, oye, tenéis que ir abreviando que ya no va a haber más Roma, sí, ¿verdad? Sí, porque tú piensas que el personaje lo van a desarrollar más y de repente, pues de un momento para otro desaparece. Y por eso pienso que yo tengo la sensación de que te han previsto más capítulos, Es más una pena, temporadas. ¿verdad? Porque iba despacito y luego van corriendo. Y por eso os cuenta Jorge que ya lo que es la trama histórica pierde un poco de importancia. Porque, claro, nos lo están contando tan por encima que se nos olvida un poco, ¿verdad? Porque es demasiado lío para contarlo tan rápido. Claro, pero es que pasamos de golpe del año, pues no sé, 41 o 40 a la guerra final, el año 31, la que termina la batalla naval de Acio, donde pierden Marco Antonio y Cleopatra contra Augusto. A ver, es que pasaron muchas cosas. Entre medias, por ejemplo, la hermana de Octavio, el futuro Augusto, se casa con Marco Antonio. Sí. Octavia. Obligada. Bueno, obligada. Y no creo que tuviese. No creo que estaba liada con Agripa también. Bueno. Eso es. Bueno, eso de con Agripa creo que también es parte de ficción. Que por cierto es curioso porque los hijos que tuvieron, Octavia y Marco Antonio, luego, pues Octavia la menor, Octavia la mayor, pues bueno, siguieron en la familia imperial. Por ejemplo, una cosa curiosa es que el emperador Claudio era descendiente de Marco Antonio. Ojo, pero tiene fama de ser de los peores. Y mira sí, que pero bueno, con lo cual Marco Antonio, en cierto modo, dejó, digamos, también los descendientes esos de Marco Antonio también tuvieron su lugar en la familia imperial. Luego ya la repudió para casarse con Cleopatra, el otro saca el testamento y demás. Entonces, fueron muchísimos años. No te cuentan, por ejemplo, las campañas bastante desastrosas que tuvo Marco Antonio contra los partos. Es decir, también hace la guerra eso para no lo el cuentan parto. Pues para claro,
eso pasa un poco por encima, ¿no? Lo vemos siempre todo el rato en la corte de Alejandría, un poco pues como en medio de bacanales. Porque ¿cuánto tiempo tuvieron paz Marco Antonio, Octavio y Lépido en el triunvirato? Porque aquí le vemos casi Pues- ir a las manos desde el minuto 1. Pues pasaron una década que estuvieron preparándose para la guerra, unos y otros, porque ya prácticamente Octavio, Augusto no se llamará hasta muchos años después, pero Augusto, pues en el año 41, creo que ahí hubo otra guerra menor con un hermano de Marco Antonio, la guerra de Perugia, o sea que hubo muchísimas subguerras en todo esto. Pero bueno, ya desde el año 40-41 controla Italia, entonces se queda Augusto en Italia, controlando las Galias, Hispania. Marco Antonio se va a las provincias orientales a controlarlas, Siria, que era donde venía por toda la riqueza del Imperio Romano, Sí. pero era mucho más desarrollado. Y a Lépido, que era un poco el tercero en discordia, lo tenían un poco ahí como más... Sí, nos lo pone marginado. aquí como un pobre hombre, casi. Bueno, sí, pero lo mandan a África, o sea, a la Sí, provincia, a Cartago y demás. Pero que muy poquito, era Cartago y Libia, ¿no? Bueno, sí, pero era muy importante porque era una de las fuentes de abastecimiento de grano de Roma. Y entonces, perdón, hay 10 años más o menos que están tranquilitos los tres, entre ellos. Lo que pasa es que Augusto tiene que encargarse de la guerra tremenda contra los herederos de Pompeyo que están en Sicilia. Fue una guerra larga, cruel, estuvo a punto él mismo de perecer varias veces. Y Lépido pues se queda un poco en África. Al final sobrevivió. Sí, ¿qué ocurrió con él? Porque cuando lo heredó todo Octavio, ¿qué pasó con Lépido? Pues en una de las guerras que tuvo Augusto con Sexto Pompeyo, Sicilia, le pidió ayuda a Lépido. Y Lépido no ayudó a Sexto Pompeyo, pero tampoco ayudó a Augusto. Sí. Básicamente, cuando ya se quitó del medio, a Marco Antonio lo mandó al exilio en Isla Griega. No lo mató, pero... Entonces, motivos más Lépido era el pontífice máximo. Sumo sacerdote de quedaba Roma. feo matarle, ¿no? Entonces lo mandó exiliado en una isla y ya cuando murió de muerte natural heredó, por cierto, el cargo a Augusto. Y también el de Porque aquí pontífice vemos máximo. mucho como hay muchos enemigos de todos ellos que quieren matar, pero que en un momento determinado dice esto no va a caer bien a la plebe, ¿verdad? Entonces están cuidando mucho los tiempos para ver cuándo pueden... Por ejemplo, a Cicerón le han querido matar desde el principio de la primera temporada y solo al final pueden porque están los ánimos del pueblo que lo va a permitir, ¿no? Eso es, con las famosas proscripciones que se asesinó ahí. Creo que fueron a varios miles de senadores y caballeros, o sea, de gente de la clase alta, en parte para quitar de medio a la oposición y en parte también para confiscar los bienes y financiarse. Eso no lo cuenta. Dice qué buena idea es que nos hace falta dinero para pagar a las legiones y no tenemos. Y Cicerón, de algún modo, creo que lo hablamos en el otro programa, era de los tíos más ricos del planeta en ese Bueno, no momento. que fue de los más ricos, pero vamos, tenía muchas posesiones. Pero vamos, el caso de Cicerón fue imposición de Marco Antonio. De Marco Antonio, que tenía claro, venía. normal. Y de hecho su protector era en gran medida el que había impulsado a meterse en la carrera política para hacer, digamos, la contra a Marco Antonio. O sea, Cicerón había incitado a Octavio Augusto, con lo cual lo que hizo Augusto pues, fue traicionarle a Cicerón, básicamente. Ahí muestra el carácter. Aquí lo vemos en la Marco serie Antonio. que no le parece bien, dice va a ser un escándalo y el otro le aprieta tanto que dice venga, vale, vamos Venga, a vale, matarle. pues ponlo el primero de la lista. Es un tío siempre muy tibio. También tenemos la tortura y la muerte de Servilia, que luego al final se suicida de una forma... Otra vez estamos huyendo a las supersticiones que tiene el pueblo romano. Es una cosa que vemos que de alguna forma se mata, pero le tiene una maldición horrorosa a Atia y queda realmente trastornada esta mujer, ¿verdad? Sí, bueno, toda esta parte ya es ficción. Total, ya nos imaginamos. Totalmente ficción. Sí, pero atrás se trastorna con la muerte de Bruto, aunque tampoco a Bruto la han asesinado, muere en la batalla y históricamente se suicidó, con lo cual, hija, pues... Aparte, pasa en la que serie pasa. le trata fatal a su hijo, le está tirando constantemente y picándole para... Primero, Sí, es como una madre posesiva, dominadora, que incita a su Total. hijo, le incita continuamente a su hijo a que sea un hombre. de hecho, Servilia acaba muriendo en esta lucha con Atia, pero no vemos que sea mucho mejor que Atia, ¿verdad? Simplemente pierde, pero es igual de mala que la otra. Manda al chaval al esclavo, que se infiltra en la casa para que los Intenta vaya envenenarla, envenenando, es que verdad. luego lo torturan horriblemente. O sea, pues hay una subtrama ahí. muy Total. interesante. Y luego ya veríamos lo que es el final de la serie, que nos lo empiezan a apretar mucho. Por otro lado, se nos olvida que Lucio Brenu y Tito Pulo de alguna forma le hace ir un poco a la luz a Lucio Brenu porque descubre que sus hijas siguen vivas y están vendidas en esclavitud y van a Sí, rescatarlas. ¿verdad? en unas minas, pero luego a la hija mayor la tienen ahí prostituida, una cosa como Sí. todo muy tremendo, ¿no? O sea, no. Claro. De hecho, creo que cuando ya está en la guerra entre Octavio y Marco Antonio, pues que ya que uno se tiene que ir de Roma, me parece, porque le han pillado... ¿Por qué se tiene que ir al final Marco Antonio de Roma en la serie? No recuerdo muy bien. No, porque bueno, lo que hacen es en el triunvirato es repartirse el imperio. Y le mandan a Alejandría. Sí, bueno, Alejandría, a las provincias, o sea, lo que controlaba Marco Antonio eran las provincias orientales. Sí. Claro, a ver, era en el mundo mediterráneo, el Mediterráneo oriental era lo más rico.
Sí. A ver, lo que en esa época, pues pensemos que las Galias o Hispania, que están recién conquistadas, en cierto modo. De hecho, pues Hispania no han terminado, ¿verdad? Queda toda la cornisa sí, cantábrica. eso lo hará luego Augusto, efectivamente. Pero pues, son zonas más pobres, más subdesarrolladas, digamos. Las otras son, claro, pues son todas las ciudades orientales, está Antioquía, Alejandría, es un mundo mucho más rico, más desarrollado, espléndido. El granero del imperio está en Egipto. Y a nivel de impuestos sale mucho más dinero de ahí Claro. que de... lo que pasa es que, bueno, Marco Antonio se dedica, pues, mientras tanto, a las guerras contra los partos, que fue un poco desastre aquello, pero no fueron muy... Y luego ya cuando se produce el enfrentamiento final, cuando ya repudia a Marco Antonio a Octavia, la hermana de Octavio. Sí, porque Augusto, aquí en la serie lo vemos como que este era un tío muy puritano, Octavio. De hecho, le fastidiaba mucho esos líos que tenían entre su hermana y su madre con más gente. Hace la jugada política de... Porque Marco Antonio todavía tiene el amor de la plebe. Entonces dice, bueno, voy a mandar... Como sé que se ha liado con Cleopatra, que Cleopatra es una especie de bruja que acaba encantando a todos. Le manda a su madre, que toda la gente sabe que es su amante, y a su mujer, que es su hermana, a intentar pues hacerle entrar en razón y no la recibe, ¿verdad? Eso es, sí. Y es como la herramienta que tiene Octavio ahora para declararle la guerra. Sí, además leyó el testamento de Marco Antonio, que el testamento estaba depositado en Roma. O sea, creo, en el templo ¿esto de es cierto? Sí, leyó el testamento. Lo abrió, que no se podía abrir el testamento, y entonces es cuando ve que había nombrado herederos a los hijos que tenía con Cleopatra. Y entonces, bueno, pues lo lee, qué escándalo. Esto es un romano que piensa poner Roma en manos aquí de los egipcios estos. Claro. O sea, ahí utiliza un poco esa especie de prejuicio que había en Roma frente a los orientales, ¿no? Como los egipcios. Que la serie también cae un poco en ello, porque la corte de Alejandría que vemos todo el rato es una cosa como decadente, Sí. todos como unas Vamos a ver, para empezar, bacanales, los faraones son descendientes de griegos, ya no son Bueno, los egipcios originales. Sí, claro. la dinastía que gobierna. Estos reyes de Egipto, los Ptolomeos, era la última dinastía de los generales de Alejandro que se habían repartido el imperio. Eso es. Uno de los generales de Alejandro, Ptolomeo, se había quedado en Egipto. Y Alejandría es una ciudad más griega que otra cosa. Ahí está la biblioteca de Alejandría. Por eso se llama Alejandría, claro. Era uno de los grandes centros de la cultura griega. Lo que pasa es que estos reyes ptolemaicos lo que hacían era jugaban a la población griega de Alejandría, pues hacen estatuas a estilo griego, no sé qué, y de cara a la población egipcia, pues se hacen representar como faraones. Sí. ¿No? Lo que ocurre es que una de las cosas que ha pasado en la historia de Cleopatra era como alguien que no tenía mucho poder real en cuanto a militar, porque eran un vasallo de Roma, pero de alguna forma se la sabe ingeniar como para mover los hilos y tener importancia. Bueno, fue una mujer que parece ser que pintó bastante. Sí, una de las debilidades que tenía a ver, era muy rico egipcio, pero luego su sistema militar se basaba más bien pues, en mercenarios y demás, más que una recluta como Roma, por ejemplo. De hecho, lo vemos en la serie cuando le dicen a uno de los generales egipcios, ataca a César. Y digo, ¿cómo voy a atacar a Sí, César? pero también tenían soldados que sacaban muchas legiones romanas de Oriente y muchos de estos pueblos, pueblos se aportaban tropas. En la guerra final entre Augusto y Marco Antonio, Augusto no las tenía todas consigo. O sea, Aquí no lo ponen como que estaba bastante claro y no estuvo tan estaba claro, tan ¿no? claro. Lo que pasa es que hubo una batalla naval, la batalla de Acio, que fue en las costas del Adriático, la zona Sí. entre ahora Grecia y Albania Siria, que fue un desastre para la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Pero se dijo que también que influyó en cuestiones sentimentales, que Marco Antonio vio que la galera de Cleopatra se iba, entonces él se fue detrás. Bueno, ahí sí, ahí es que lo que pasa Hay que un mitazo ahí, ¿no? y luego, por ejemplo, la misma muerte de Marco Antonio y Cleopatra, que aquí sí que parece ser que se suicidó primero Marco Antonio. Aquí nos lo cuentan tal como se supone que fue, ¿no? Bueno, sí. Marco Antonio se suicidó Sí. para no caer en manos de Augusto cuando ya entra en Alejandría. Y Cleopatra no se suicidó. Cleopatra, pues bueno, pues quiere hacer un pacto con Augusto pensando que igual la va a mantener como... pues Intenta seducirle también. Lo que pasa es que cuando se enteró que el plan del otro era llevarla a Roma y exhibirla por las calles En de un Roma triunfo. en el triunfo, pues parece ser que también se suicidó. Hay noticias contradictorias sobre su muerte, su suicidio. Con una serpiente. La famosa, lo que se dejó morder por una cobra, un aspis. Sí, eso no se sabe si es cierto o no. Bueno, se contaba, era una de las versiones de... Sí, yo creo que debía haber muertes un poco menos dolorosas igual. Pero bueno. parece ser que hay no sé qué especie de serpiente en Egipto, creo que es la cobra egipcia, no me acuerdo cuál es, que es un veneno que es mortal, pero es poco doloroso, o sea, te vas como asfixiando poco a poco. Lo que vemos que al final, ya es el final de la serie, cuando quedan horrorizados toda la familia de Octavio, cuando ven lo que ha hecho en el triunfo. Nos acordamos del anterior triunfo, que era el de Julio César, el que había llevado a Vercingetorix, Y lo estrangulan al final. pero lo habían mantenido, bueno, semivivo, porque parecía como el hombre este que está en la cama de Seven, o sea, le habían dejado hecho un guiñapo, pero lo habían mantenido vivo para matarle delante de todo el pueblo.
Pero aquí, como ya habían matado a los dos, utilizan los cadáveres para pasearlos por toda Roma. Creo ¿no? que son muñecos lo que ponen. O sea, son como muñecos, como no sé si son cadáveres. Creo que son muñecos en la serie. En la serie, no, Sí. En la serie vemos el cadáver ahí momificado. Yo pensaba que eran muñecos. Bueno, no, hasta podemos verlo. O sea. De hecho, porque Atia siempre había tenido sentimientos, siempre había querido a Marco Antonio, aunque la había despechado y tal. De hecho, en la dinámica, con lo mala y manipuladora que es Atia, Atia realmente quiere a Marco Antonio y Marco Antonio la quiere a ella, pero es una relación muy tóxica, ¿verdad? La que tienen estos dos. Sí, es que a ver, los dos son tóxicos. Ella lo que pasa que es una mujer cínica, despiadada, pero luego... Pero sí, le quiere. Pero está enamorada de él, o sea, realmente. Y él, pues probablemente también, pero él es más calculador, más frío, o sea, no. Entonces, bueno, hay un momento que cuando la trae dice, "Ay, nos vamos a casar", que bien, el otro le mira como, yo no me voy a casar contigo, no por nada, te quiero también, pero no eres un partido Especialmente bueno. especialmente bueno políticamente para entonces. Claro. Bueno, te hablaba de la escena en la que Atia ve el cadáver de Marco Antonio y Cleopatra ahí expuesto en el foro romano, sería donde hacen los Eso es. triunfos, y queda horrorizada mirando a su hijo, que ha ido justificándole hasta cierto punto, pero, y Octavia también. Recuerda cómo les tiene de alguna forma esclavizadas a la familia al final de la serie, ¿verdad? Están horrorizadas con este niño que ha resultado ser un psicópata prácticamente. Bueno, no sé si era tan psicópata. Claro, es lo que nos enseñan en la serie, que salvo un poco cariño que le tiene a Tito Pulo, que ha sido su mentor, y a su madre al principio cuando vuelve del campamento ese que se ha vuelto un hombre, porque nos cambian al actor en mitad de temporada, acuérdate. Que primero es el chaval y a mitad de temporada de repente nos han puesto a otro. Bueno, incluso le pone un personaje por una parte puritano, pero cuando se casa con Livia, bueno, todos los bodorrios, Sí, era un follón porque se casaba 1000 veces. Entonces, se había casado varias veces. Primero con una aristócrata que la había, bueno, luego la repudió. Luego se casó con una, bueno, no era tan puritano como parece en la vida real. Luego se casó con una vida rica que era Scribonia, que le dio incluso algún hijo, que también se divorció de ella. Y finalmente se casó con Livia. Livia va a ser como el amor de su vida, entre comillas. Estuvieron casados aunque no tuvieron hijos. Pero una cosa muy curiosa, Livia estaba casada con uno de los Claudios. Le obliga a divorciarse. Pero además estaba, no recuerdo si había tenido ya el niño o estaba embarazada. Sí. Entonces le obliga a divorciarse. Ella parece que le pareció lo de divorciarse para casarse con Augusto. Para casarte con el emperador, pues sí. Y entonces se casa con Augusto y al hijo que tienen lo adopta Augusto, que será el futuro emperador Tiberio, además. Ah. Luego vemos también que tiene unas perversiones sexuales. Sí, bueno, tío. Creo que esta parte es novelada, ¿verdad? Les da por el sadomasoquismo, es como puritano. En esta temporada también vemos una orgía romana pues que no la habíamos visto hasta ahora. Cuando hablábamos no deja de ser curioso como algunos pueden ser puritanos, pero luego las actividades que tienen, es decir, porque estaba totalmente aceptada la homosexualidad. Bueno, de hecho la homosexualidad muchas veces no era tal, sino que era bisexualidad casi. Sí, ¿no? Era un poco, bueno, que eso se le reflejado a nivel de cine en la película de Gladiator, cuando creo que el jefe de los gladiadores le pregunta a Máximo, bueno, pues le va a recompensar, como buen gladiador, pues bueno, pues ¿qué quieres? Dice que te traiga una chica. Entonces se queda con cara de palo y le mira, chico. Es como, ¿qué quieres? ¿Coca-Cola o Pepsi-Cola? Sí, o sea, exactamente igual. Aquí no había... De hecho, la moral cristiana fue la que vino a meter mucha más represión en el punto sexual. Bueno, en la Edad Media, es que hay... Sí, más que... Bueno, los romanos también eran muy puritanos. Lo que pasa es que no... Aquí esas orgías, tíos, tías, luego se divorcian y cómo fuerzan los divorcios. También parece posible que está exagerado. O sea, la aristocracia romana también era muy puritana. Lo que pasa es que en esa época en Roma, como en cualquier época, se utilizaba también la difamación, sobre todo con temas y desviaciones sexuales. ¿Desviaciones sexuales? A nivel de, digamos, de arma política. Es que para un romano acostarse con un esclavo en vez de una esclava no era desviación, era una cuestión de mera preferencia. No tenía, siempre que fuese él activo, digamos. No era, por eso la mentalidad era muy curiosa. Bueno, en la antigua Grecia también pasaba, Pasaba ¿no? eso, sí. De hecho, en algunos momentos de la vida de los griegos prácticamente no podían liarse con mujeres porque estaban, sobre todo los espartanos, estaban metidos en cuarteles. Sí, en Esparta era donde más estaba más asociada a la homosexualidad. La pederastia que decían ellos. Eso es que era pederastia en realidad, porque no eran dos hombres de la misma edad, ¿verdad? Era uno mucho más joven que el otro, normalmente. En Grecia lo que estaba aceptado socialmente, a ver, una cosa como siempre, lo que se acepta socialmente, o incluso otra cosa lo que la gente hace, eso pasa en todas las épocas, era la relación entre un chico joven
adolescente, digamos, y un hombre ya mayor, bueno, o mayor, 30 años podía ser, o sea, pero ya adulto, que era el que le introducía la vida de los hombres, en la política y demás. Entonces era el sentido que le daban de la... De hecho, lo vemos en la primera temporada, que hay un momento en el que Octavio se mete en una habitación de Julio César porque le da un ataque epiléptico y la madre se cree que ha sido su amante y le parece muy bien, porque dice, así vamos a medrar sí, políticamente. Eso fue una cosa que utilizaron los enemigos de Octavio, Augusto, y también Marco Antonio como arma para difamarle. Que era el amante de su tío. Que consiguió que le nombrase heredero y demás a cambio de favores sexuales. Cuando estaba en una de las últimas campañas de César, que fue en Andalucía, cuando terminó la batalla de Munda, que derrotó a sus enemigos, Augusto se presentó de repente en el campamento, hizo un viaje así muy azaroso desde Italia y demás, ¿no? Entonces se sorprendió. Y parece ser que causó una impresión muy favorable. Su tío abuelo parece que vio este chico... Es así como estudioso, poco pedante, pero yo creo que tiene madera de líder. O sea, por eso le nombra heredero. Para sorpresa de muchos. Entonces luego se utilizó como arma de difamación política que había conseguido aquello a cambio de favores sexuales con su tío abuelo. Porque el parentesco era un poco cogido por los pelos. Luego le nombra a su hijo, su ahijado, porque esto lo hacían mucho los romanos. De alguna forma eran bastante prácticos. No tenían por qué nombrar heredero a su hijo, lo hicieron a veces los emperadores, sino que adoptaban a alguien y le nombraban hijo. Aparte que César no tenía herederos varones. O sea, la relación era de tío abuelo y sobrino. La madre de Augusto, Acia, era sobrina carnal de Julio César. Es decir, la madre de Acia había sido hermana de Julio César. Y a la hija de Julio César era la que vemos justo al principio de la serie, la que había casado con Pompeyo y muere en el parto, ¿no? Eso es. Claro. Sí, bueno, además aquí las bodas se hacían. Además, una cosa muy complicada en Roma es que, por ejemplo, claro, se hacían estas bodas políticas. Pero a diferencia de lo que ocurriera en siglos posteriores, como se aceptaba el divorcio, claro. es aquello un lío de bodas, divorcios y gente que se casa por eso 4 te digo veces. Que era una sociedad muchísimo más liberal que la cristiana que vino después en la Edad Media. Por lo menos en papel. Luego lo que hiciera cada uno. No es que fuese liberal, es que para un romano la idea, digamos, de la familia, el linaje, estaba más asociada al nombre, del mantenimiento del nombre y la memoria de los antepasados que a lo que sería la sangre. La genética. La genética. Los romanos no le daban mucha importancia a la sangre. Ahora, por ejemplo, se la damos muchísima. La prueba es que mucha gente, dices, pues antes el que no podía, por el motivo que fuese, tener hijos naturales, adoptaba. Ahora, pues se hace la gestación subrogada. Porque yo quiero que el niño sea mío, que tenga mis genes, claro. por así decirlo. Eso un romano le tenía sin cuidado. Y lo que quería es alguien que perpetuase el nomen de la familia. Lo curioso es como muchas veces, sobre todo en la alta sociedad, los matrimonios eran de conveniencia y vemos como, lo vemos en esta temporada, como fuerzan divorcios bajo amenaza de cargarse al marido. Bueno, lo vimos en la primera también, con el primer marido de Octavia. Y a las mujeres les parece muy bien, ¿verdad? Porque si viene Julio César o Octavio a casarse contigo, que te fuercen a divorciarte, a estas le parece maravilloso. Por ejemplo, yo recuerdo que hay la novela que Yo Claudio, la de Robert Graves, que se hizo la serie. Si tú te compras el libro, que con las primeras páginas, para que no te pierdas, viene como un cuadro genealógico de la dinastía de los Julio Claudios. Y aquello es una cosa de líneas entrecruzadas que es que te vuelven loco para saber quién es quién de cada cual. Pues es que son todos como al mismo tiempo sobrino, nieto, primo y medio hermano. Pero igual que las casas reales, por lo menos en papel, nos pueden decir el hilo conductor desde el rey actual a los reyes católicos, en teoría están emparentados de alguna forma. Aquí, en los emperadores romanos, al principio, los primeros sí parece ser que sí, o por lo menos habían sido hijados, pero cuando llegamos al momento en los que los emperadores van siendo asesinados por las guardias pretorianas y ponen a sus comandantes, aquí ya no se habla de herederos de Octavio o de Julio César, ¿no? En Roma, a ver, como el sistema imperial, lo que los romanos lo llamaban el principado, era un poco mantener la ficción republicana, pero con poderes extraordinarios, con lo cual no se hizo hasta el final, ¿no? En un momento determinado dejaron... No era muy dinástico y tampoco nunca lo fue, además. O sea, en Roma, si el emperador era un poco incompetente, lo quitaban del medio y ponían a otro. No hubo unas épocas en las que duraban los emperadores meses directamente. Sí, la crisis del siglo III y demás. Pero claro, por eso lo de... Como teóricamente no era rey o sea, no era un monarca legalmente, claro. Pues bueno... o que sí lo era, de facto, claro. De facto lo era, pero legalmente no, en el sistema del Principado. En un momento determinado llegaron a nombrarse emperadores, dejaron de considerarse primus inter pares y dijeron, porque anularon el Senado, es decir, cuando cayó Roma en el 476, creo que es, ya no había, el Senado lo habían cerrado, ¿no? O era una cámara casi depurativa. El Senado, bueno, sí era decorativo, pero sobrevivió incluso a los emperadores. Funcionó hasta el siglo VI, entrado. Bajo el dominio de los godos en Italia, seguía funcionando el Senado en la época de
de los ostrogodos. Sí que, a ver, el Imperio Romano se convierte mucho más, o sea, los emperadores mucho más monarcas, incluso se les diviniza. Absolutistas, ¿no? Es a partir de Diocleciano. Claro. Entre el siglo III y IV. Ya Quedan con 300 Diocleciano, años. con Constantino y demás, toma una apariencia mucho más de monarca, por así decirlo, o sea, abiertamente. Pero durante muchos siglos se mantuvo esa apariencia de... Sí, oficialmente el emperador, que no se llama emperador, la palabra que más se utiliza en la época es princeps, príncipe, que quiere decir el principal, el primero de los ciudadanos. Que hoy en día lo entendemos como el hijo del rey, pero entonces Sí, no era así. Princeps en latín quiere decir primero, principal, porque... Claro. Augusto, vamos a ver, para justificar su poder, aparte de nombrar el título de Augusto, que quiere decir el venerable, algo así, porque se llamaba Gallo Octavio, era su nombre, van a dar una serie, va a tomar una serie de prerrogativas a partir del año 27, luego en el 23, bueno, en una de ellas se le nombra padre de la patria, una cosa muy honorífica. Lo que pasa es que para justificar el poder se le va a dar pues el título de Princeps Kivion, el primero de los ciudadanos, pero sobre todo se le van a dar dos poderes extraordinarios. Uno va a ser lo que se llama el imperio proconsular. Es decir, que aunque no sea cónsul, muchas veces se hace nombrar cónsul, pero aunque no sea cónsul, va a tener los poderes de un cónsul. Eso justifica... De hecho, le vemos que se lo impone a Cicerón, ¿verdad? Eso es, Aquí claro. dice, quiero ser cónsul. Dice, pero si tienes 19 años, ¿cómo vas a ser cónsul? Sí, bueno, pero ya cuando deja de ser cónsul años después, pues era eso, el imperium proconsulare, que era el mando en lugar del cónsul, aunque no sea cónsul. Eso va a justificar legalmente el mando sobre las legiones y sobre las provincias, digamos, que en las que están con guarnición militar. Y otro título que se le va a dar, bueno, otro poder, es la potestad tribunicia. Los tribunos de la plebe eran un cargo que había en Roma, que eran vemos los aquí, defensores de habían la plebe, nombrado sí. a Marco Antonio, ¿verdad? De la primera Sí, tribuno de temporada. la plebe y demás. Los que eran defensor, era un poco como el defensor del pueblo, pero con poderes. No, Con poder de no veto, era- además. Sí, entonces, claro, tenían dos cosas. Los tribunos de la plebe tenían derecho de veto en el Senado y eran sacrosantos en el ejercicio de su... Como estaban muy expuestos, obviamente, a represalias por parte de los... Eran aforados. Eran aforados, pero en el sentido estricto. Tocar un pelo de la cabeza a un tribuno de la plebe era considerado un atentado contra el Estado. Recuerda de la esa primera majestad. temporada cuando intentan matar a Marco Antonio en Eso la es. primera vez que se escapa, lo consideran un escándalo tal, intentar matar al tribuno de la plebe en el foro, que lo utilizan para justificar de alguna forma el cruce del Rubicón, ¿no? Eso es. ¿Qué ocurre? Que eso va a legalizar el derecho de veto en el Senado, legalizarlo, o sea, de hecho ya lo tenía, pero bueno. Y también el hecho de que cualquier atentado contra el emperador sea considerado un crimen de lesa majestad contra el Estado. Sí. Es decir, eso van a ser un poco los poderes que van a justificar mantener la República, bueno, casi en su estado original, pero con el mando de facto de una persona. Claro, porque originalmente tenían que tener 2 cónsules o 3 cónsules y aquí ya vemos cómo se va envileciendo No, todo. pero- Tienen uno y es vitalicio. No, pero se siguieron nombrando cónsules durante toda la época del Imperio Romano. Es decir, además era el sistema que los romanos usaban de fechas. Era el año del consulado de fulanito y menganito. Era Oye, siempre. cosas que me estoy acordando antes de terminar. Qué guay el calendario que tienen ahí puesto en el foro, ¿verdad? Eso es, y el que van cambiando los... Que eso es real. Iban cambiando como si fuera un abaco. Bueno, sí, poniendo... no sé si es exacto, pero vamos, sí, tenían calendarios para marcar las fechas. Y este hombre que da las noticias, que es como el Lo noticiero. iba a decir, el pregonero. El pregonero, ¿verdad? Eso sí es muy gracioso, así como suena así muy grueso, que Sí. sale siempre muy retórico anunciando. Y cómo cambia de chaqueta. Porque claro, dependiendo de quién estaba gobernando en ese momento en Roma. Efectivamente. Bueno, más que de chaqueta es el encargado de dar las noticias oficiales. Entonces Sí. el que ayer era el que mandaba, pues ahora es enemigo de la patria. Claro, pero a veces tiene que insultar Sí, al tío que gobernaba el día anterior, que le vemos ahí sudando y pasándolo fatal, ¿verdad? Pero la verdad es que está muy guay esta serie. No sé si queda alguien que no la haya visto, pero la recomendamos un montón. Y se dijo de que iban a hacer la película, pero en el 2011 ya lo dieron por Lo perdido. de la película no lo sabía. Ya lo habrán dado por imposible porque han pasado muchísimos años ya. Además, en película. Bueno, además que películas ya para mantener a los actores, pues no. Claro. Es que han pasado años de esta serie. Mira, la segunda temporada es el 2007. Sí, hace poco vi en una película reciente al que hace de Marco Antonio, que dice que es británico, Sí. James Purefoy. Y claro, de repente le veo, ¿y qué mayor está este hombre? Y dice, claro, es que en la serie que tiene ya sus 40 años el actor, y dices, Claro. pues este hace ya casi 20. Bueno, o se nos va 15. se nos va a acercar a los 60. Pues la verdad es que yo creo que ya lo hemos terminado. No hemos fusilado toda la serie, ¿verdad? Lo único que ya quería terminar con eso era, pues un poco lo que hemos hablado antes, que la imagen que nos dan de Octavio por lo menos no tiene por qué ser así exactamente, está muy novelada, ¿verdad? No tiene por qué ser este tío tan psicopático, calculador que vemos al final. Hombre. ¿O sí?
Ya, como he dicho antes, es un personaje que en la historiografía, bueno, incluso para muchos historiadores tiene cierta, después de haber sido durante siglos santificado y etcétera, etcétera, bastante mala fama, sobre todo pues la imagen que da el Saim, el historiador este y o posterior, un poco personaje calculador. A ver, fue un personaje para llegar al poder realmente. El primer emperador, el entonces, primer- claro. Claro, digo, para llegar al poder fue un baño de sangre. Y además fue, es decir, eliminó a todo aquel que estaba en el camino, lo eliminó sin ninguna piedad. Claro, ya cuando gobernó fue relativamente tranquilo Claro, aquello. ya Como había matado a todo el mundo, como no ¿no? tenía enemigos, Es un poco. Consiguió hacer lo que intentó su tío. Lo que pasa es que a su tío lo mataron a su tío lo mataron en el antes. Senado, claro. Muy bien, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, vamos a ir pensando hasta otra. Hasta otra.